El concepto, finalidad y campo de aplicación. El sistema de la seguridad social es un conjunto de regímenes a través de los cuales el Estado garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación por realizar una actividad profesional o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en las contingencias y situaciones que la ley define, desempleo, maternidad, fallecimiento, accidente, etc. El derecho de los españoles a la seguridad social se encuentra establecido en el artículo 41 de la Constitución Española de 1978. El sistema de la seguridad social se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Así, el Estado, por medio de la seguridad social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la ley. Será, por tanto, nulo todo pacto individual o colectivo por el cual el trabajador renuncie a los derechos que le confiere la ley, siendo tarea del Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la seguridad social. Los trabajadores y empresarios colaborarán en la gestión de la seguridad social en los términos previstos en la ley, cumpliendo en todo momento con la norma de que, en ningún caso, podrá servir para operaciones de lucro personal. A efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, están incluidos dentro del campo de aplicación del sistema de la seguridad social y cualquiera que sea su sexo, estado civil o profesión, todos los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y que estén incluidos en alguno de los siguientes apartados. Trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia o autónomos, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociados, estudiantes y funcionarios públicos, civiles o militares. Asimismo, estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de seguridad social, a efectos de las prestaciones no contributivas, todos los españoles residentes en territorio español. También estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la seguridad social, a efectos de las prestaciones no contributivas, los extranjeros que residan legalmente en territorio español, en los términos previstos por la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y, en su caso, en los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos internacionales aprobados, suscritos o ratificados al efecto. Los regímenes del sistema de la seguridad social. El sistema de seguridad social está compuesto por el régimen general y regímenes especiales. Dentro del régimen general de la seguridad social se hallan también incluidos los sistemas especiales colectivos con particularidades en materia de afiliación y cotización. Estos serían Sistema Especial de Frutas, Hortalizas e Industria de Conservas Vegetales, Sistema Especial de la Industria Resinera, Sistema Especial de los Servicios Extraordinarios de Hostelería, Sistema Especial de Manipulado y Empaquetado del Tomate Fresco, realizadas por cosecheros exportadores, Sistema Especial de Trabajadores Fijos Discontinuos de cines, salas de bailes y fiestas y discotecas, Sistema Especial de Trabajadores Fijos Discontinuos de Empresas de Estudio de Mercado y Opinión Pública, Sistema Especial Agrario y Sistema Especial para Empleados del Hogar.
El sistema de seguridad social comprende también los siguientes regímenes especiales. Actualmente son régimen especial de trabajadores autónomos, régimen especial de la minería del carbón y régimen especial de trabajadores del mar. El régimen general. Están obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del régimen general de la seguridad social los trabajadores por cuenta ajena, salvo que, por razón de su actividad, deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la seguridad social. Del mismo modo, se establece expresamente que también quedan incluidos en este apartado los trabajadores incluidos en el sistema especial para empleados del hogar y en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, así como en cualquier otro de los sistemas especiales. Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de capital y sociedades laborales, aun cuando sean miembros de su órgano de administración. Si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, en el caso de que desempeñen funciones de dirección y gerencia de la sociedad y sean retribuidos por ello, quedarán excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial. El personal contratado al servicio de notarías, registros de propiedad y demás oficinas o centros similares. Los trabajadores que realicen las operaciones de manipulación, empaquetado, envasado y comercialización del plátano. Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico-social. Los laicos o seglares que presten servicios retribuidos en los establecimientos o dependencias de las entidades o instituciones eclesiásticas. Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares. El personal civil no funcionario de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, siempre que no estén incluidos en virtud de una ley especial en otro régimen obligatorio de previsión social. El personal funcionario al servicio de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, incluido su periodo de prácticas, salvo que estén incluidos en el régimen de clases pasivas del Estado o en otro régimen en virtud de una ley especial. Los funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la comunidad autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso. Los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, que no tengan la condición de funcionarios públicos. Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares Baleares, que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva o parcial. Los cargos representativos de las organizaciones sindicales, que ejerzan funciones sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y percibiendo una retribución. Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad y mediante Real Decreto, sean incluidos en este régimen general. Por otra parte, quedarán excluidos de este régimen general los siguientes trabajos: los que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad, los que den lugar a inclusión en alguno de los regímenes especiales de la seguridad social, y los realizados por profesores universitarios, así como por el personal licenciado sanitario que se ha retirado de su cargo y disfruta de algún premio por sus buenos servicios, o bien que sigue ejerciendo su cargo tras la jubilación en reconocimiento a sus méritos. Regímenes especiales.
están obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, las personas físicas mayores de 18 años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Se establecen, por tanto, que quedan comprendidos en este régimen especial los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, de forma habitual, personal y directa. Los socios industriales de sociedades regulares, colectivas y de sociedades comanditarias. Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común. Los socios trabajadores de las sociedades laborales cuando su participación en el capital social alcance al menos el 50%. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes, quienes ejerzan una actividad por cuenta propia que requiera la incorporación a un colegio profesional. Los miembros del Cuerpo Único de Notarios. Los miembros del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, mercantiles y de bienes muebles, así como los del Cuerpo de Aspirantes. Las personas que presten servicios a tiempo completo en los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas o en los centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por las actividades complementarias privadas que realicen. El cónyuge y los parientes del trabajador por cuenta propia o autónomo que realicen trabajos de forma habitual y no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que perciban ingresos directamente de los compradores. Y cualquier otro al que se incluya dentro de esta categoría por norma reglamentaria. Por otro lado, quedarán excluidos de este régimen especial los trabajadores por cuenta propia o autónomos cuando, por razón de su actividad marítimo-pesquera, deban quedar comprendidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar. Los socios, sean o no administradores, de sociedades de capital cuyo objeto social no esté constituido por el ejercicio de actividades empresariales o profesionales, sino por la mera administración del patrimonio de los socios. Financiación de la Seguridad Social. La Seguridad Social española se vale de un sistema mixto de financiación, ya que se nutre de muy distintos medios para reunir los recursos necesarios que permitan atender sus obligaciones. Los recursos para la financiación de la Seguridad Social española estarán constituidos por las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus presupuestos generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura. Las cuotas de las personas obligadas. Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga. Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales. Cualquiera otros ingresos, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional 22ª de la ley. Sobre el contenido y características de cada una de las diversas fuentes de recursos, se pueden efectuar las siguientes precisiones. El recurso económico más importante son las cotizaciones o cuotas a la seguridad social,
que consisten en una aportación económica de los empresarios y de los trabajadores. Aportación que se define sobre un porcentaje de las retribuciones de los trabajadores. Tras las cotizaciones de empresarios y trabajadores, siguen en importancia las aportaciones del Estado para el sostenimiento de la seguridad social. Estas aportaciones del Estado suponen poner a disposición de la seguridad social parte del esfuerzo tributario de los ciudadanos, de forma que se reproducen en este sector los efectos que el sistema fiscal esté produciendo con carácter general. Así, si los tributos consiguen realmente, en cada caso y momento, la redistribución de las rentas de los contribuyentes, la seguridad social, recibiendo estas prestaciones y satisfaciendo las correspondientes prestaciones, también intervendría en esta función redistribuidora. La segunda característica de estas aportaciones del Estado es su carácter finalista, de manera que no se dedican al pago del conjunto de las obligaciones de la seguridad social, sino solo a la financiación de alguna de ellas. La asistencia sanitaria, los complementos para mínimos de las pensiones y el presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, fundamentalmente. El volumen de recursos que canaliza la seguridad social la convierten por sí misma en un importante factor económico con influencia en la competitividad, productividad, consumo e inflación. En relación con los recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga, se refiere esta fuente de ingresos a aquellos que se producen en concepto de los recargos previstos de intereses de demora, por retraso desde el cumplimiento del plazo reglamentario del ingreso de la deuda y se hacen exigibles transcurridos 15 días desde la notificación de la providencia de apremio. Si no se efectúa el ingreso de lo adeudado, así como las que se obtengan por aplicación de sanciones. Respecto a los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales, constituyen los conceptos indicados una fuente de financiación que puede ser calificada de marginal. La mención que este apartado hace a cualquiera de otros ingresos se refiere al listado contenido en el Reglamento General de Recaudación, que no puedan encuadrarse en cualquiera de los apartados anteriores, aportaciones del Estado, cuotas de la Seguridad Social, etc. La Ley General de la Seguridad Social indica que no tendrán la naturaleza de recursos de la Seguridad Social los que resulten de las siguientes atenciones, prestaciones y servicios, describiendo determinados ingresos que son consecuencia de la prestación de asistencia sanitaria en determinadas circunstancias, así como de la venta de determinados materiales o procedan de convenios, ayudas o donaciones. El análisis de las normas determinantes de la financiación del presupuesto de gasto del sistema de la Seguridad Social permiten efectuar las siguientes consideraciones. El nivel contributivo de protección, integrado por las prestaciones económicas de los diferentes regímenes que integran el sistema de la seguridad social y las derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como los gastos derivados de su gestión y los de funcionamiento de los servicios correspondientes a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económico-financiera y patrimonial. Serán financiadas básicamente con las cuotas, el importe de los recargos y sanciones, los frutos, rentas e intereses de sus recursos patrimoniales y el producto de otros ingresos,
contemplándose, si fuera necesario, con las aportaciones del Estado que puedan establecerse de forma específica. En resumen, la tendencia actual de nuestro sistema de seguridad social es que los recursos indicados, sin la aportación del Estado, permitan la financiación del nivel contributivo y de los gastos de gestión y administración del mismo. La financiación del nivel no contributivo o asistencial estará a cargo del Estado, fijando su financiación las respectivas leyes de presupuestos para cada año, mediante aportaciones finalistas y, por lo que se refiere a los complementos a mínimos de pensiones, también están a cargo del Estado una vez concluya el periodo transitorio indicando y, entre tanto, contribuirá con aportaciones finalistas fijadas cada año en las leyes de presupuestos, cubriendo el presupuesto de la Seguridad Social la diferencia. La asistencia sanitaria y los servicios sociales cuya gestión se halle transferida a las comunidades autónomas, la financiación se efectuará de conformidad con el sistema de financiación autonómica vigente en cada momento. Para eliminar las dudas existentes sobre la naturaleza no contributiva de alguna prestación, la Ley General de la Seguridad Social indica que tienen esta naturaleza. Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria, incluidas en la acción protectora de la seguridad social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de acciones de trabajo y enfermedades profesionales. Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación. Los complementos a mínimos de las pensiones de la seguridad social. Las prestaciones familiares reguladas en la Ley General de Seguridad Social. Prestaciones de la seguridad social. La seguridad social es un sistema de previsión que garantiza una cierta cobertura a todos sus beneficiarios, que en realidad son todos los ciudadanos de un país. Se basa en un sistema de solidaridad intergeneracional, también conocido como sistema de reparto, que exige a los actuales beneficiarios haber aportado su granito de arena, haber cotizado, al sistema en la actualidad, o bien durante el tiempo en el que estuvieron trabajando. Estas prestaciones se conocen como contributivas. Sin embargo, en determinadas circunstancias, la Seguridad Social ofrece a alguno de sus beneficiarios la posibilidad de acceder a una prestación aún sin haber cotizado o contribuido previamente al sostenimiento del sistema. Estas prestaciones, a diferencia de las primeras, son conocidas como no contributivas, ya que no es necesario haber cotizado previamente para poder disfrutar de ellas. Prestaciones contributivas. Las prestaciones pueden ser de 4 clases. Pensiones. Son prestaciones económicas de devengo periódico y de duración vitalicia o hasta alcanzar una edad determinada. Subsidios. Prestaciones de devengo periódico y de una duración temporal. Indemnizaciones. Prestaciones económicas abonables por una sola vez. Otras prestaciones, como las prestaciones por desempleo y la protección familiar de carácter no económico. Como características de las prestaciones económicas del sistema de la seguridad social, pueden señalarse los siguientes. Son públicas, ya que integran el régimen público de la seguridad social al que se refiere el artículo 41 de la Constitución. Son intransmisibles e irrenunciables, ya que los beneficiarios no pueden transmitir su derecho ni renunciar a ellas, con independencia del ejercicio del derecho de opción en caso de incompatibilidad
de prestaciones. Gozan de garantías frente a terceros, es decir, que no pueden ser objeto de retención, compensación o descuento, salvo en los casos establecidos: obligaciones alimenticias, deudas contraídas con la propia seguridad social, etc. Solo pueden ser embargadas en los términos y cuantías fijados por la Ley de Enjuiciamiento Civil para las pensiones y rentas de naturaleza salarial. Son de cobro preferente. Tienen el carácter de créditos con privilegio general y tienen un tratamiento fiscal específico, por cuanto que están sujetas a tributación en los términos establecidos en las normas reguladas de cada impuesto. Prestaciones no contributivas. La prestación a través de diferentes prestaciones comenzó a configurarse a partir de la década de los 80, en la que el Estado inicia una lenta reforma progresista del sistema de la seguridad social, que en la actualidad queda representada principalmente por los siguientes ámbitos. Prestaciones sanitarias. La Constitución española consagró el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos y, en su desarrollo, se procedió a la elaboración de un nuevo concepto universalista de la prestación de asistencia sanitaria, en todos los casos de pérdida de la salud. Además, se garantiza la igualdad sustancial de toda población en cuanto a las prestaciones sanitarias y la inexistencia de cualquier tipo de discriminación en el acceso, administración y régimen de prestación de los servicios sanitarios. El marco normativo definido por los preceptos constitucionalistas y legales garantiza la protección de la salud, la equidad y la accesibilidad a una adecuada atención sanitaria, a la que tienen derecho todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia, haciendo efectivas las prestaciones a través de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de la Salud, en la que se recogen técnicas, tecnologías o procedimientos que cubre el sistema. Con la Ley General de Sanidad se extiende la cobertura de la prestación a las personas sin recursos económicos no incluidas en la asistencia sanitaria del Sistema de Seguridad Social. Sin embargo, es en el año 1989 cuando se materializa y se reconoce el derecho a las prestaciones de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a los españoles que tengan establecida su residencia en territorio nacional y carezcan de recursos económicos suficientes. Esta asistencia se reconoce con idéntica extensión y contenido que la prevista en el régimen general de la Seguridad Social. Tras la entrada en vigor de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, los que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. También, los extranjeros que se encuentren en España, aunque no sean residentes, tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. Si se trata de un menor de 18 años, la asistencia sanitaria se reconoce en las mismas condiciones que a los españoles y, por último, las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto o posparto. Pensiones no contributivas. La protección no contributiva en el marco del sistema español de la seguridad social ha dejado de ser una parte marginal existente dentro del contenido de las prestaciones contributivas y se ha convertido en una porción más de la acción protectora de aquel, a partir del establecimiento de las prestaciones no contributivas. Mediante ley,
se extiende el derecho a las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la seguridad social a todos los ciudadanos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar prestaciones de nivel contributivo. Pueden asimilarse también a pensiones no contributivas las pensiones asistenciales por ancianidad en favor de emigrantes españoles, si bien teniendo en cuenta que no forman parte del entramado institucional de la seguridad social. Subsidio especial por maternidad. La Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece un subsidio por maternidad. En caso de parto, para quienes reúnan todos los requisitos para acceder a la prestación por maternidad, excepto el periodo mínimo de cotización necesario. Este subsidio solamente comprende los supuestos de parto y es aplicable a todas las trabajadoras, por cuenta ajena y por cuenta propia, de todos los regímenes del sistema. Protección familiar. Son beneficiarios de las prestaciones económicas de protección a la familia, quienes residan legalmente en territorio español, no tengan derecho a prestaciones de esta naturaleza en otro régimen público de protección social y cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente. Los extranjeros residentes en España tendrán derecho a las prestaciones en las mismas condiciones que los españoles. El nivel asistencial está destinado a desempleados que por diferentes motivos no han podido volver a trabajar o acceder a la prestación contributiva de desempleo. Se financia a través de las aportaciones del Estado y consta de una prestación económica del abono a la seguridad social de la cotización correspondiente a algunas contingencias. Los beneficiarios de pensiones no contributivas, en cuanto pensionistas de la seguridad social, reciben no solo una renta económica y la asistencia médico-farmacéutica, sino también una serie de servicios sociales que se manifiestan en orientación familiar, atención domiciliaria, residencias y hogares comunitarios, ocupación del tiempo libre y ocio, etc., obteniendo de esta forma una cobertura integral ante su estado de necesidad. Obligaciones del empresario con la seguridad social. En el nivel contributivo se suelen distinguir tres ámbitos de relación jurídica con la seguridad social: la afiliación, la cotización y la protección. La afiliación o primer alta en la seguridad social y las altas subsiguientes constituyen el mecanismo establecido por el Estado para determinar, mientras el trabajador está en activo, quiénes son los responsables de la obligación de cotizar, por una parte, y por otra, los derechos que está generando dicho trabajador por su contribución al sistema. La cotización es el mecanismo principal establecido por la ley para financiar el nivel contributivo de la seguridad social. Si el alta se ha producido como trabajador por cuenta ajena, el empresario será el responsable de pagar las cotizaciones. Si el alta lo es como trabajador autónomo, el mismo trabajador deberá ingresarlas. Se considera como relación de protección al sistema establecido para que el Estado reconozca la situación de necesidad cuando ésta se produce y proporcione la prestación pública articulada para atender dicha necesidad. Inscripción de empresas. Por medio de la inscripción de empresas, la Tesorería General de la Seguridad Social procede a incluir al empresario que emplee trabajadores por cuenta ajena en el régimen que le corresponda, para su identificación y para el control del cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social. Esta inscripción es un requisito previo e indispensable para el inicio de sus actividades. Su incumplimiento da lugar a responsabilidades para el empresario, ya que lleva consigo el incumplimiento de otras obligaciones
legales tales como la afiliación, altas, cotización e incluso su responsabilidad directa en orden a las prestaciones que se hayan podido causar. Simultáneamente a la inscripción, el empresario deberá ejercitar la opción de la entidad aseguradora de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores a su cargo. La inscripción tiene como finalidad comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social los datos que identifican al empresario. Los empresarios deben comunicar también a la Tesorería General la realización de actividades distintas de las declaradas al solicitar la inscripción inicial, los datos de los trabajadores de la empresa que presenten especialidades en materia de cotización, las variaciones que se produzcan en los datos facilitados con la anterioridad, así como cualesquiera otras circunstancias que reglamentariamente se determinen. La documentación a presentar en el acto de inscripción es la necesaria para la identificación de personas físicas responsables de la empresa, denominación, domicilio, actividad y códigos de cuenta de cotización que sean necesarios. Cuando el empresario sea una persona jurídica, además de la identificación de las personas físicas responsables, se acreditará la condición de empresario. Juntamente con esta documentación, se aportará la relativa a la opción de entidad para la cobertura de las contingencias profesionales y de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Mediante el acto administrativo de inscripción, la Tesorería General de la Seguridad Social asignará al empresario un número único de inscripción, que se considerará primero y principal código de cuenta de cotización. A este se vincularán los sucesivos códigos de cuenta que se abran en la misma o en diferentes provincias. La inscripción del empresario es única y válida en los regímenes del sistema de la seguridad social, que se determine para todo el territorio del Estado y para toda la vida de la persona física o jurídica titular de la empresa. Los empresarios están obligados a comunicar las variaciones de los datos apuntados al finalizar la inscripción, en el plazo de los 6 días naturales a partir de la variación, especialmente si afectan a cambio de denominación, de domicilio, de actividad económica, subcontratación de obras y servicios con otros empresarios, etc. También es fundamental notificar con 10 días antes de antelación el cambio de entidad de cobertura de las contingencias profesionales. Inscripción de trabajadores. Son los empresarios y, en su caso, los trabajadores autónomos, los obligados a comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el inicio o el cese en la prestación del servicio, en las formas previstas para la afiliación. También es necesario promover la baja y el alta en el caso de traslado de provincia o cambio del código de cuenta de cotización. Si el empresario incumple su obligación, podrá solicitar el alta o la baja el propio trabajador o bien efectuarla de oficio en la propia Tesorería General de la Seguridad Social. La situación de alta se mantendrá durante la situación de incapacidad temporal y en aquellas otras asimiladas al alta en las que se mantiene la obligación de cotizar por parte del empresario. Las solicitudes de alta y baja se podrán tramitar presentando el modelo oficial o bien a través de medios telemáticos, en los términos reglamentariamente establecidos. Las solicitudes deben dirigirse al órgano territorial competente de la Tesorería General de la Seguridad Social según el domicilio de la empresa o del centro de trabajo del trabajador autónomo, pero pueden presentarse en los mismos lugares indicados para la afiliación. Cuando se trate de trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar,
Las solicitudes se dirigirán a la dirección provincial o local del Instituto Social de la Marina que corresponda. Las altas deberán tramitarse por los sujetos obligados con antelación al inicio de la actividad. Por el contrario, las solicitudes de baja y las variaciones deberán presentarse en el plazo de los 6 días naturales siguientes. Esto es válido para el régimen general. En el caso de los regímenes especiales, existen plazos diferentes a los indicados. Liquidación de cuotas a la seguridad social. El empresario es el responsable del ingreso de la cotización propia y de la de sus trabajadores, para lo cual descontará del salario de sus trabajadores las aportaciones correspondientes de los mismos en el momento de su abono. Las cuotas se ingresarán por mensualidades, durante el mes siguiente al de su devengo. El ingreso de las cuotas se puede realizar en cualquier entidad financiera, bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, cajas rurales, autorizada para actuar como oficina recaudadora o bien mediante el pago electrónico de cualquier entidad financiera colaboradora de la Seguridad Social con el recibo que se le facilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a través del sistema RIF. El impago de cuotas a la Seguridad Social es una circunstancia que afecta a numerosas empresas que atraviesan dificultades de financiación. Cuando existen problemas de liquidez, el retraso en las obligaciones con la Administración suele verse como la primera opción, antes que incumplir pagos a proveedores, puesto que esto último puede causar serios problemas a las relaciones comerciales. El incumplimiento del abono de cuotas en el plazo establecido conlleva un recargo del 20%, que puede incrementarse en intereses de demora, si la reclamación entra en el periodo ejecutivo y derivar en embargo de cuentas y bienes si no se liquida la deuda. La acumulación de impagos de los seguros sociales de los trabajadores suele dar origen a actuaciones inesperadas que pueden descubrir infracciones más graves por parte de la empresa. Se considera una infracción muy grave el no ingresar en el plazo y formas reglamentarios las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los documentos de cotización ni utilizado los sistemas de presentación por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. Es decir, la infracción reviste menor gravedad si se presenta el boletín de cotización, pero no se paga, que si no se paga, pero tampoco se presenta. Esta conducta puede ser considerada delito penal, y no solo administrativo, en función de la cantidad defraudada. La posible condena irá acompañada de una multa y de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de 3 a 6 años. Esto, siempre y cuando no se haya regularizado la situación ante el organismo antes de la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras. Aunque las cuantías que tipifican la calificación del delito son elevadas, hay que tener en cuenta que el que vayan referidas a 4 años y que incluyan recargos e intereses puede hacer que una empresa con una plantilla media alcance esas cifras y no sea consciente de ello. Por eso, es conveniente consultar el estado de las deudas en la Seguridad Social cuando se han acumulado retrasos durante muchos meses y se ha perdido la cuenta de los importes. No vaya a ser que nos encontremos sorpresas. Una deuda generada nunca se mantiene igual, sino que incrementa día. Archivo de la información y de la documentación. Cabe destacar la posibilidad de identificar a las autoridades y funcionarios
bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, rompiendo la tradicional opacidad de la Administración, el derecho de formular alegaciones y de aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el de no presentar los ya aportados a la Administración actuante y el de obtener información y orientación sobre los condicionamientos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos que se propongan abordar. Se prevé que, mediante convenio de colaboración entre las administraciones públicas, se implanten sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos. La ley establece el silencio administrativo positivo cambiando nuestra norma tradicional. El objetivo de la ley no es dar carácter positivo a la inactividad de la Administración cuando los particulares se dirijan a ella. El carácter positivo de la inactividad de la Administración es la garantía que se establece cuando no se cumple el verdadero objetivo de la ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la Administración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligación de cada administración pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obtención de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. La creación de este archivo electrónico único resultará compatible con los diversos sistemas y redes de archivos en los términos previstos en la legislación vigente y respetará el reparto de responsabilidades sobre la custodia o traspaso correspondiente. Las características que deben reunir los documentos emitidos por las administraciones públicas para ser considerados válidos, así como los que deben aportar los interesados al procedimiento, estableciendo con carácter general la obligación de las administraciones públicas de no requerir documentos ya aportados por los interesados, elaborados por las administraciones públicas o documentos originales, salvo las excepciones contempladas por la ley. Destaca asimismo la obligación de las administraciones públicas de contar con un registro u otro sistema equivalente que permita dejar constancia de los funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas, de forma que se garantice que las mismas han sido expedidas adecuadamente, y en el que, si así decide organizarlo cada administración, podrán constar también conjuntamente los funcionarios dedicados a asistir a los interesados en el uso de medios electrónicos, no existiendo impedimento a que un mismo funcionario tenga reconocida ambas funciones o solo una de ellas.